en su versículo 13, Mateo 5:13. Cuando usted lo tenga me dice un fuerte amén. El servicio de este martes, hermanos, lo vamos a cerrar también y yo les voy a estar mandando mensajes, ¿verdad, hermanos? Con toda la información de los días que vengan. También la elección de diáconos que teníamos para el viernes la vamos a posponer para más adelante, y el servicio que anunció nuestro hermano lastimosamente también lo vamos a posponer, hermanos, para más adelante también. Sí tenemos planeado estar en la iglesia el viernes y el domingo, pero solo vamos a tener servicios regulares, hermanos, y los vamos a mover para más adelante lo que teníamos para este fin. Amén. Tenemos Mateo 5:13, amados hermanos. Amén. El tema, como ahí está escrito, la sal de la tierra. La iglesia es la sal de la tierra, hermanos. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, o se hiciera insípida, dice la Nueva Versión Internacional. Buscaba información sobre esto, hermanos, porque la sal no está supuesta a perder su sabor, pero la sal que está en esa parte del mundo, ahí donde está Israel, hermanos, y las naciones de ahí, es una sal que se vuelve insípida y que no sirve sino para ser pisoteada por los hombres. Después solo la tiran, hermanos. Así que la iglesia es la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?, pregunta el Señor. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te exaltamos por tu santa palabra y oramos que usted nos pueda hablar esta tarde, Señor, que usted nos pueda ministrar esta tarde, Señor, que usted nos pueda hacer ver que somos algo especial ante sus ojos, porque somos la iglesia, Señor. Somos su iglesia, la sal de la tierra. Y eso es lo que yo clamo, Señor, de que en esta tarde nos fortalezca, nos bendiga, nos ayude a ver la importancia, Señor, de ser iglesia. Hoy más que nunca el mundo necesita el Evangelio, necesita al Señor Jesucristo, necesita el Espíritu Santo de nuestro Dios, necesita estar a cuentas con el Padre. Por eso, Señor, fortalezcanos para hoy más que nunca ser la iglesia que es sal de la tierra. En el nombre glorioso, que es nombre sobre todo nombre del Señor Jesús, se lo pedimos. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Pueden sentarse. Y el día de hoy le voy a pedir que use su Biblia un par de veces, hermanos, porque no vamos a tener las pantallas. Amados hermanos, vosotros sois, dijo el Señor Jesús, la sal de la tierra. Aquí claramente, hermanos, el Señor hace una diferencia entre la iglesia y el resto de los hombres, hermanos. La iglesia es llamada a ser diferente, hermanos, porque nosotros estamos en el mundo, dijo Jesús, pero no somos del mundo, hermanos. El Señor Jesús, la noche que Él oró, Él dijo: yo no oro por el mundo, pero oro por ellos, Padre, por los que me diste, para que los guardes. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, pero ahora yo me voy a ti, Padre Santo, dijo el Señor Jesús. Pero oro para que tú los guardes del maligno y que nos guardase, hermanos, de las cosas que hay en este mundo. El apóstol Pedro dice que somos una nación santa, hermanos, un linaje escogido, que somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso viene significando la palabra iglesia en griego, algo llamados a salir afuera. Somos llamados a eclesia, ¿verdad? Somos llamados a salir afuera del mundo para formar, hermanos, una comunidad, hermanos, para formar una asamblea, para formar una iglesia, hermanos, un pueblo, hermanos, santo para nuestro Dios. La palabra santo, hermanos, significa apartado, hermanos. La iglesia debe ser apartada del mundo, apartada de los vicios del mundo, apartado de los odios del mundo, hermanos, apartado de todas las cosas malas del mundo, apartada, y debe vivir para nuestro Dios. El apóstol Pablo, nos recuerda muchas veces que la iglesia ha sido comprada a precio de sangre. Por tanto, debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. El apóstol Pedro dice que debemos glorificar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 5. Y así, hermanos, la iglesia, el versículo, hermanos, 1 Corintios 5, versículo 11, el versículo 9, perdón.
1 Corintios 5:9. Así que, hermanos, hemos dicho que la iglesia es llamada a hacer la diferencia, hermanos. Porque hemos sido comprados a precio de sangre. Porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Porque hemos sido llamados a ser santos porque Él, como Él es santo, hermanos. Dios le dijo a Israel, yo los he llamado para que sean un pueblo santo para mí, apartado para mí. Hermanos, cuando nos hemos casado, lo que le estamos diciendo a nuestra esposa es, yo solo soy para ti. Lo mismo ha sucedido cuando hemos venido a una relación de pacto con Dios. Hermanos, ya no podemos pactar más con Dios porque ya tenemos el pacto, hermanos, el nuevo pacto. El Nuevo Testamento, la palabra testamento significa pacto. Estamos en una relación de pacto con Dios, en la cual nosotros le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros también, hermanos. Así que 1 Corintios 5:9. 1 Corintios 5:9. Pablo les dice a ellos, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ya sabemos lo que significa fornicación, hermanos, inmoralidad sexual, toda inmoralidad sexual, especial, ¿verdad, hermanos? De estar viviendo con alguien no casados. Pero le dice Pablo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, dice él. Con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Porque en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Así que, hermanos, nosotros no nos podemos alejar de todos los fornicarios, porque a ellos somos llamados a llevarle las buenas nuevas. Somos llamados a hacer sal a los fornicarios. Somos llamados a ser la sal de la tierra para los injustos, para los idólatras. Ahora, con aquel que llamándose hermano quiere hacer estas cosas, a eso sí nos dice el apóstol, aléjense de ellos. Porque generalmente son falsos profetas, ¿verdad, hermanos? Los que hacen esas cosas. Pero a nosotros nos llama, hermanos, el Señor a ir y a buscar las almas, porque Él vino a buscar y a llamar lo que se había perdido, hermanos. Así que, hermanos, el Señor no nos llama como en los tiempos antiguos se hicieron los monasterios, donde las personas querían estar alejadas de los demás para consagrarse a Dios. Y es verdad, hermanos, el creyente es llamado a orar en secreto con Dios, a pasar a solas con Dios. Lo más importante del creyente es su relación con Dios, y eso es lo primordial en la vida del cristiano. Pero lo segundo es, hermanos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, llevándoles el evangelio, las buenas nuevas de la paz. Y esa es la razón por la que la iglesia es la sal de la tierra, porque tenemos las buenas nuevas, hermanos, las buenas noticias de que, hermanos, en Cristo Jesús los pecados de los hombres son perdonados, se venimos a sus pies. Así que, hermanos, la sal en los tiempos antiguos era usada como un preservativo, hermanos, y también para darle sabor a la comida. Así que, hermanos, en aquellos tiempos pues no tenían refris, y yo antes me preguntaba, ¿y cómo es que le hacían antes que no habían refris? Pero, hermanos, ellos usaban sal, ¿verdad?, para preservar las comidas. Así que en ese sentido, hermanos, la iglesia es la que preserva, hermanos, al mundo de irse corrompiendo y destruyéndose y arruinándose. Si no estuviera la iglesia, el mundo sería un lugar muchísimo peor, hermanos, de lo que es. El Señor Jesús nos dice ahí en Mateo 5, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Desvaneciere o se hiciera insípida, como dice la Nueva Versión Internacional. Viene del griego moros, que está hablando de algo sin sentido, actuar neciamente, volverse insensato. Así la iglesia se pierde su pasión por Dios y pierde su deseo de evangelizar. Venimos a ser como algo que no tenemos sentido de vivir, hermanos. Si la iglesia deja de, hermanos, de compartir las buenas nuevas con los perdidos, dejamos, hermanos, de ser lo que Dios quiere de nosotros. Dejamos de vivir en el propósito de Dios. Y así como la carne se arruina, hermanos, este mundo se va a ir pudriendo cada vez más. Y somos nosotros, la iglesia, los que somos llamados, hermanos, por así decirlo, a preservar el mundo. Siempre me acuerdo cuando estaba pensando en esto, en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa.
Según algunos la tienen por tardanza, hablando de la promesa de su venida. O sea, si el Señor se tarda en su venida, no es como algunos que burladores, dice Pedro, que piensan que Él retiene su venida. Dice que Él retiene su venida porque Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si el Señor, hermanos, Él quiere que la iglesia sea la sal de la tierra, porque este mundo va cada vez, hermanos, de mal en peor. Eso lo quisiera leerles, hermanos, y que usted lo escuche solamente lo que dice el Señor en su palabra. Pablo le dice al joven pastor Timoteo, también debes saber esto, le dice, que en los postreros tiempos vendrán vendrán tiempos peligrosos. O sea, y oiga lo que sigue diciendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mire cómo el apóstol describe a los hombres en los últimos tiempos. Van a ser amadores de sí mismos, van a ser ávaros, van a ser vanagloriosos, van a ser soberbios, van a ser blasfemos, van a ser desobedientes a sus padres, van a ser ingratos. Los últimos hombres que van a estar en esta tierra van a ser impíos, van a ser sin afecto natural, van a ser implacables, van a ser calumniadores, intemperantes, van a ser crueles, aborrecedores de lo bueno, van a ser traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aquí la Biblia nos está enseñando lo que Jesús nos enseña, que este mundo se va, por así diciendo, pudriendo cada vez más. Los hombres van a ser más malos cada vez, hermanos. La cosa va a ser peor cada vez. Los hombres van a ser más malos. Los ateos decían que conforme fueran avanzando en la educación y los hombres comenzaran a aprender a leer y se educaran, iban a ser mejores. Pero lo opuesto se ha probado, hermanos. Un hombre educado sin Cristo es solamente un demonio más inteligente, como dijo un hermano. Porque hoy saben cómo estafar más. Porque hoy saben cómo matar más personas con peores armas más rápido. Porque, hermanos, han hecho un sistema en el que vivimos esclavizados, apenas pagando nuestros biles y quitándonos del gobierno tanto dinero, hermanos, sin poder salir adelante, mientras unos pocos están, hermanos, enriqueciendo, sin importar, hermanos, los de abajo que no tienen nada de dinero, hermanos, a puras penas pasan cada día. Los gobiernos van a seguir empeorando también. El ateo decía lo mismo. El hombre va a mejorar si la educación mejora y si son gobernados por buenos gobernantes. Pero la Biblia dice que bueno solo es uno, y ese es Dios. Amén. Y el hombre sin Dios nunca va a gobernar bien. Amén. Mire, hermanos, lo que está ahorita en nuestros países. Los gobiernos siempre han robado, siempre han sido malos. En este país también el mundo está bajo el maligno, dijo el Señor Jesucristo, y llamó a Satanás el príncipe de este mundo también. Así que nuestra confianza no puede estar en los hombres y en los gobiernos, sino, hermanos, ni en la educación. La confianza del hombre de nosotros está solo en la Biblia, en la palabra de Dios, que es la única que puede transformar el corazón de los hombres. Por tanto, hermanos, nosotros somos llamados a ser la sal de la tierra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo también que predicara la palabra, que instara a tiempo y fuera de tiempo. Le dice Pablo a Timoteo, redargúyelos, repréndelos, exhórtalos con toda paciencia, hazlo con toda doctrina. Y le sigue diciendo, porque vendrán tiempos cuando ya no sufrirán la sana doctrina. Porque, hermanos, para ellos es sufrir escuchar la sana doctrina. Y oiga lo que dice, van a tener comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. Aquí Pablo le dice a Timoteo, en los últimos tiempos, en los tiempos finales, ellos van a estar buscando un montón de maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar, que les rasquen los oídos, que les prediquen. Y, hermanos, sí o no, a mí hasta me da miedo ver, hermanos. Estaba viendo una señora que es pastora lesbiana, hermanos, y defendiendo a capa y espada cuando la Biblia es tan clara que eso es pecado delante de Dios. Amén. Hay pastores, hermanos, en el enlace vi una vez cuando estaba comenzando en la iglesia un pastor que solo predicaba de dinero, hermanos, cuando la raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Cuando no se puede servir a Dios y a las riquezas. Riquezas en griego es mamón, que es el Dios del dinero. Jesús les dice, no pueden servir a Dios y a Satanás.
Y a Satanás lo describe como las riquezas, como el Dios del dinero, hermanos. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, hermanos. Por tanto, hoy la iglesia más que nunca debemos ser la sal de la tierra, hermanos. Hoy más que nunca debemos compartir el evangelio. Quiero que vaya conmigo ahí, 1 Timoteo 2, versículo 1. Cuando usted lo tenga me dicen amén, hermanos. 1 Timoteo 2, versículo 1. Y yo creo que aquí nos enseña la palabra cómo ser sal, hermanos. 1 Timoteo 2, 1. Dice la palabra de Dios: exhorto ante todo, dice Pablo. O sea, 1 Timoteo 2:1, hermanos. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo cómo ser pastor, qué le debe predicar a los hermanos. Y le dice aquí: te exhorto ante todo. O sea, los motivo ante todo, que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Primero nos llama a orar por todos los hombres, hermanos. Y por los reyes, y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos, el Señor acá nos enseña que debemos orar por todos los hombres. ¿Y cómo es que la iglesia influencia al mundo, hermanos? Por la oración y por la predicación del evangelio. No hablando de política, hermanos. Hermanos, ahorita está diciendo la gente que ha salido un presidente cristiano y que viene uno que no es cristiano y que la iglesia se va a venir abajo por esto. Hermanos, cuando la iglesia comenzó, los reyes eran los peores. Por lo que Pablo le está diciendo que oren aquí, eran los peores. Eran los césares, hermanos. Eran los que maltrataban a Israel, eran los que maltrataban a los cristianos. Los persiguieron por casi 300 años, los asesinaron, los persiguieron. Pero esa iglesia no menguó, creció. Porque el problema de la iglesia no está en que esté Biden o Donald Trump, está en que no oramos, no ayunamos, no conocemos la Biblia. Y por eso ahí está el problema. Hermanos, puede estar John Biden y se puede morir él y puede tomar esta mujer que es más perversa que él la presidencia, pero hermanos, si la iglesia orara y ayunara, ni ella pudiera detener el avance del evangelio. Ni nadie más, amados hermanos. Así que el problema no está en los gobiernos, hermanos, está en una iglesia. Y muchas veces, hermanos, no anhelamos tener comunión con Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios, hermanos. Necesitamos compartir el evangelio. Necesitamos orar por todos los hombres. Mira el versículo 3. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermanos, Pablo les está diciendo: oren por todos los hombres, porque nuestro Dios quiere que todos sean salvos. O sea, Él quiere que todos se salven, hermanos. Él quiere que todos escuchen el evangelio. Algo que yo siempre pensaba, hermanos, es esto: ¿qué pasa con el que no escucha el evangelio? ¿Qué pasa con el hombre que no escucha el evangelio? Hermanos, la Biblia es bien clara de que el hombre es esclavo del pecado. Aquí 2 Timoteo 2:26 dice que está cautivo bajo el lazo del diablo, cautivo a la voluntad de él. En Efesios 2:1 dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. O sea, el hombre no va a ser salvo a menos que escuche las buenas nuevas, hermanos. Los primeros discípulos entendían esto y por eso predicaban y llevaban el evangelio. Y nosotros no lo hemos entendido y por eso estamos muchas veces dormidos, hermanos. Ellos entendían que no había otro nombre debajo del cielo en el cual podemos ser salvos, sino el de Jesús. Que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. ¿Qué más claro puede ser la Biblia? Que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay forma de salvación fuera de Jesús, hermanos. Y por eso la iglesia es la sal de la tierra. Quiero que vaya ahí conmigo a Hechos 2:42 para ir viendo, hermanos, cómo es una iglesia que es sal. Una iglesia que es sal es una iglesia de oración. ¿Cuántos decimos amén, hermanos?
Hechos 2:42, que es nuestro versículo lema, 2:42. Y no lema de un año, este es el versículo lema de todos los años que Dios nos permite hacer iglesia aquí, hermanos. De todos los años. Hechos 2:42, ¿lo tenemos? Amén. En cada culto, hermanos, yo procuro de que esto sea lo que vengamos a hacer a la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra de Dios, hermanos. Esta es la doctrina de los apóstoles, el Nuevo Testamento. Nosotros debemos perseverar en la santa doctrina que tenemos aquí escrita. En la comunión unos con otros. Coinonía, hermanos. El amarse unos a otros. Dice la Biblia que nos debemos preferir los unos a los otros, hermanos. Y esto es también verdad, que debemos anhelar estar con los hermanos. En el partimiento del pan. Otras versiones dicen la Santa Cena. O sea, la iglesia se reúne para estudiar la palabra, para tener comunión unos con otros, para tomar la Santa Cena, hermanos, y para orar juntos. Y mira el versículo 43. Sobrevino temor en toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mira el 43. Esa iglesia era respetada por los hombres. Pero hermanos, la mayoría de veces hoy la iglesia ya no se respeta por la gente de afuera, porque hemos dejado de ser sal. Si perseveramos en la doctrina de los apóstoles, si tenemos comunión unos con otros, si tomamos la Santa Cena, si oramos, vamos a ser respetados por los hombres, hermanos. Van a tener temor. Leía un comentario de Martin Lloyd Jones sobre el pasaje de la sal de la tierra. Están tus compañeros en el trabajo, dice. Están hablando perversidades, malas palabras, y tú entras a ese cuarto. ¿Se incomodan porque tú estás ahí? ¿Dejan de decir las malas palabras? ¿Les incomoda tu presencia? ¿O saben que estás ahí y siguen diciendo lo mismo porque saben que tú eres igual? Tú eres igual. Hermanos, nuestros compañeros pueden estar diciendo malas palabras, pero si entramos ahí debemos incomodarlos con nuestra sola presencia sin decir una palabra. Ahí estamos siendo sal, porque ellos saben que somos diferentes. No decimos las palabras que ellos dicen. No participamos en las obras de tinieblas que ellos practican. ¿Qué dice la Biblia de Juan el Bautista? Le acusaba la conciencia a Herodes, porque él le decía que le era ilícito que había robado la mujer de su hermano. Eso es ser sal, hermanos. Pararse firme por lo que es recto y correcto, hermanos. Mira el 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, lo repartían a todos en una necesidad de cada uno. Ellos compartían, hermanos. Ahora sabemos que nuestra hermana está en necesidad. Es tiempo de actuar todos nosotros. Cada vez que sepamos que hay alguien en necesidad, debemos ir, hermanos. El 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Partían el pan por las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué es que ellos vivían así? Porque eran llenos del Espíritu Santo, hermanos. Porque oraban. Porque leían la palabra. Alabando a Dios. Otra vez eran respetados. Mire, dice, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esa es una iglesia que es la sal de la tierra, hermanos. Yo pensaba en esto también. Muchas veces la iglesia es conocida por atacar, ¿verdad? Y es verdad que debemos decir que eso es malo. Pero los movimientos, hermanos, de ese LGBT, no sé cuáles son las demás letras que van ahí, pero ese movimiento, hermanos, tan famoso en nuestros tiempos, hermanos, si solo los atacamos no vamos a hacer nada. Debemos orar por ellos para que se arrepientan y debemos compartirles el evangelio. Y algo que Dios mismo me reprendía, hermanos, es compartir el evangelio. No es decirle que yo soy cristiano, ni decirle que yo voy a la iglesia solamente. Compartir el evangelio es sentarme con ellos y comenzarles a explicarles qué es lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Que todos los hombres somos pecadores, que éramos dignos de la condenación eterna, que todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios mandó a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados, a llevarlos sobre Él en la cruz. Jesús vivió una vida santa y pura, y en la cruz Él llevó nuestros pecados para Dios poder perdonarnos a nosotros, y que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Eso es compartir el evangelio, hermanos. A eso es lo que nos llama el Señor.
a nosotros como iglesia. Hermanos, la iglesia es la sal de la tierra. Pero hermanos, si se desvaneciere, no sirve para más, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y traigo, hermanos, algo que leí en el comentario de nuestro hermano Martin Lloyd-Jones que me gustó mucho. Y oiga esto, hermanos. En el avivamiento que Dios comenzó en Inglaterra, en un pueblo en Inglaterra, usando a Richard Baxter, oiga lo que dice. No solo la iglesia fue avivada, porque estaban fríos, hermanos, pero vino un avivamiento y no solo la iglesia fue avivada, dice, pero también todo el pueblo fue impactado, el pueblo donde estaba esta iglesia, hermanos, porque se convirtieron, porque vinieron a la iglesia. Y en todo el pueblo los hombres dejaron sus vicios y sus crímenes, y todo el pueblo fue impactado por la oración de la iglesia. Martin Lloyd-Jones dice, esto sucedió sin que la iglesia fuera a persuadir al gobierno que pasara leyes en contra del alcohol, por ejemplo, sino que eso sucedió con una iglesia que oraba y doblaba sus rodillas delante de Dios. Así es como somos sal de la tierra, hermanos. Pablo no hizo una revolución contra César. Él predicaba el evangelio, hermanos, y oraba a favor de las almas. Otro que a mí me gusta es el avivamiento que hubo en Gales, hermanos, donde un joven, desde que era bien joven, oraba 4 horas todos los días, y cuando él ya tenía 26 años, hermanos, cuando lo invitaban a predicar a una iglesia, dice los hombres que escribían que él solo en 1900 pasó, ni siquiera hace tantos años, hermanos. Dice que él entraba, se arrodillaba. Era el tiempo de la predicación y él no pasaba. Y lo tenían que esperar 2 o 3 horas que terminara de orar. Pero cuando él ya pasaba, hermanos, ya la unción de Dios estaba en ese lugar. Y hermanos, y usted puede buscar información en todo el país. Las cárceles quedaron vacías. Las tabernas y las licorerías cerraron. Los hombres cambiaron y tuvieron que glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque esa iglesia estaba siendo sal, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Debemos creer que el Señor nos puede usar a cada uno de nosotros. Un hermano decía esto. Cuando Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero Jesús físicamente ya no está aquí, hermanos. ¿Quién es el cuerpo de Cristo hoy sino nosotros como su iglesia? El apóstol Pablo dice, ¿cómo irán en Romanos sin haber quien les predique? Y este hermano decía, ¿cómo va a oír el mundo la voz de Cristo si no es por su iglesia? Y cada vez, hermanos, que nosotros venimos y comenzamos a hablarles a las personas el evangelio y lo que aquí está escrito, ya no es nuestra voz, es la voz de Dios por medio de la voz de un hombre hablándole a un mundo perdido que venga a los pies de Cristo, hermanos. ¿Cómo escuché yo, por ejemplo, la voz de Dios la primera vez? Por medio de un predicador, hermanos. Ahí en el trabajo estaba. Y a veces hacían fiestas de pastores. Y como los pastores no toman, me ponían a mí, que era menor de edad, a servir las sodas. Y sirviendo las sodas, hermanos, los que no limpiaban mesas, se quedaban ahí todo el culto, el culto que ellos hacían. Y me quedaba yo ahí sirviéndole soda a los pastores y escuché la prédica. Y este hermano dijo Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y por fin, por primera vez, mis ojos fueron abiertos. Soy pecador. La primera vez escuché la voz de Dios por medio de un hombre, hermanos, que no lo conozco y no sé quién es. Pero, hermanos, la voz de Dios se escucha por medio de un hombre. Por medio, hermanos, de personas, por medio de su iglesia. Hermanos, si no fuera por una iglesia, por ese hombre, por los hermanos, por una iglesia que oraba también, nosotros hasta el día de hoy, hermanos, estuviéramos viviendo una vida insípida, sin sentido, sin una vida, hermanos, que no tuviera ninguna razón de ser. Pero es por la gracia de Dios que nosotros estamos aquí, hermanos. Por tanto, ya casi para concluir, quiero que vaya a 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, en su versículo 17. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén, hermanos. Amén. 2 de Corintios 5, 17, que dice aquí que Dios nos dio el
ministerio de la reconciliación. Este es el ministerio que tiene la iglesia. Y comienza con este versículo tan conocido: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Todo aquel que está en Cristo ha tenido un encuentro con el Dios Todopoderoso. Y a mí me gusta tanto como lo ilustra el hermano Paul Washer, hermanos. Es que no pudo ilustrarlo de mejor manera. Hermanos, dice el hermano Paul Washer, solo haciendo una ilustración. Dice él, y lo voy a hacer como que fuera yo, hermanos. Imagínense de que yo viniera apareciendo ahorita en el culto, hasta ahorita. El hermano Marvin está ahí, ¿verdad? Ha tratado de perder el tiempo para esperarme que yo venga a predicar. Yo vengo todo tarde y le digo, fíjese, hermano, dice Paul Washer, que yo venía cruzando la calle y me atropelló un gran camión de muchísimas toneladas. Me pasó por encima y por eso es que vengo tarde. Y viene el hermano Marvin y me dijera, pero usted no tiene ni un rasguño, pero usted no tiene ni una quebradura, pero si usted no tiene ni se ensució la ropa. ¿Qué mentira es esta que me está diciendo que tuvo un encuentro con un camión grandísimo que lo atropelló? Y luego dice Paul Washer, así hay muchos mentirosos que dicen que han tenido un encuentro con el Dios Todopoderoso, con el Creador de los cielos y de la tierra, y que no se les ve nada de cambio, no se les ve ningún cambio en sus vidas. Porque, hermanos, el que conoce a Dios tiene que dar frutos, hermanos. El que conoce a Dios tiene que cambiar. El que conoce a Dios tiene que nacer de nuevo. El que conoce a Dios tiene que ser una nueva criatura. Es pecador, falla, pero hay algo diferente en él. Y es el amor por Dios, hermanos, y el deseo de conocerlo a Él. Hemos tenido un encuentro con ese Dios de amor, hermanos, y no podemos seguir siendo los mismos. El 18 dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hermanos, recuérdese que nosotros no estábamos bien con Dios, y Cristo nos ha reconciliado con Dios por la cruz. Y nosotros tenemos que predicarle a los hombres, como dice aquí, nos ha dado a nosotros, la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Este es el ministerio que tenemos como iglesia, hermanos. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y estas son las buenas noticias. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Quién no va a sentirse alegre, hermanos? Es de venir a Cristo. Y que todos sus pecados son perdonados, hermanos. Todos ellos. Por la sangre que Cristo derramó. Por gracia y no por obras. Todos sus pecados. ¿Quién no va a querer eso, hermanos? Y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el versículo 20 dice así que somos embajadores en nombre de Cristo. Hermanos, todos entendemos esto de embajador. El embajador está bajo la autoridad de su país ahí. Así que nuestra ciudadanía ya no es de la tierra, hermanos. Nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. La iglesia ya no mira, hermanos, ciudadanías terrenales. Yo solo veo dos tipos de hombres, hermanos, como dijo Leonard Ravenhill. Yo no veo blancos o negros. Yo lo que veo es muertos al pecado o muertos en pecado, hermanos. La iglesia está muerta al pecado. Y los otros hombres están muertos en pecados. Unos están en luz y otros están en tinieblas. Y nuestra ciudadanía es del cielo. Y debemos anhelar que aquellos muertos en pecado, como estábamos nosotros antes, puedan venir a la luz y tener la ciudadanía celestial. Así que somos embajadores del reino de los cielos, en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cada vez que estamos... Yo me acuerdo de una señora que dijo, a mí no me gusta esto porque no me gusta rogarle a la gente. Hermanos, es que no somos nosotros, es Dios quien ruega por medio de nosotros. El Dios Todopoderoso, hermanos, que Él sigue siendo Dios. Si nos vamos al infierno, nosotros somos los que vamos a sufrir. Él seguirá reinando en su trono de gloria por los siglos de los siglos. Los que necesitamos a Dios somos nosotros, pero Él ruega por medio de nosotros a los hombres, reconcíliense con Dios. Porque al que no conoció pecado, que es Jesús, Él no conoció pecado, hermanos.
Por nosotros lo hizo pecado Dios en la cruz. El Padre hizo al Hijo pecado en la cruz para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Hermanos, justicia de Dios en Él. Otra vez, mis pecados fueron puestos sobre Cristo, como si Él los hubiera cometido, y su justicia fue puesta sobre mí, como que si yo hubiera vivido esa vida. Eso es el Evangelio, hermanos. Esas son las buenas noticias que la iglesia tiene para compartir. Así que, hermanos, hoy más que nunca, hermanos, somos llamados a ser esa iglesia. Y para terminar, como conclusión, ¿cuál es la iglesia que es la sal de la tierra, hermanos? Cuando estudiamos la Biblia, ¿qué debemos hacer siempre, hermanos? Orar, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿qué? Leer el contexto. Y en el contexto aquí nos dice cuáles son la sal de la tierra. ¿Quiénes son? Y examinémonos por un segundo, hermanos, si somos la sal de la tierra. ¿Y de quiénes son estos que Jesús les dice? Ustedes son la sal de la tierra. Y ustedes son la luz del mundo, que es el mensaje del próximo domingo. ¿A quiénes son? Aquellos que Él antes había llamado bienaventurados, hermanos. O sea, los que son pobres en espíritu. ¿Cuántos somos pobres en espíritu aquí, hermanos? ¿Se acuerdan de esa predicación? Que sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Si nosotros nos creemos que somos incapaces de hacer nada sin Cristo. Nada, hermanos, ni respirar. Es que cuando yo leo esto, hermanos, yo no pienso, yo no puedo predicar sin Cristo, yo no puedo orar sin Cristo. Todo eso es verdad, pero yo no puedo ni respirar sin Cristo, hermanos. Cada día que yo lo vivo es por Él, por su gracia y por su amor, y porque Él me regala vida para cumplir el propósito que Él tiene en cada uno de nosotros. Somos pobres en espíritu. Los que lloran y estudiamos, que eso significa que yo lloro cuando peco, hermanos. Que yo me lamento cuando yo peco. Y que yo me lamento cuando veo a los hombres pecar y estar alejados de Dios. Si usted es de esos, usted es la sal de la tierra, hermanos. Los mansos, los humildes, porque saben que todo lo que tienen es un regalo de Dios. Los que tienen hambre y sed de justicia. Los que son misericordiosos son la sal de la tierra. Los que son limpios de corazón son la sal de la tierra. Los que son pacificadores son la sal de la tierra. Los que padecen persecución por causa de la justicia, ellos son la sal de la tierra, hermanos. Así que, hermanos, hoy más que nunca, el mundo necesita una iglesia que sea sal, hermanos. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en hombres amadores de sí mismos. Los hombres son más malos que nunca, hermanos. Nunca ha sido el hombre tan malo como el que está allá afuera hoy. Pero también, hermanos, no tenemos que mirar a los hombres, tenemos que poner nuestra mirada en el que es todopoderoso, en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesús. Amén. A mí me gusta, hermanos, cuando dice la Biblia que Nehemías estaba en Persia, que vinieron aquellos hermanos. Y le pregunta a Nehemías, ¿cómo está todo en Jerusalén? Está mal todas las cosas. No hay... los muros están derribados, no puede prosperar el pueblo. ¿De qué hace Nehemías? Lo que ninguno de ellos hizo, hermanos. Él se puso a orar, dice la Biblia, a ayunar, a llorar en la presencia de Dios, y por eso Dios lo usó para levantar los muros. Eso es lo que Dios necesita hoy, hermanos. Como Nehemías, que aquí se levanten hombres y mujeres que oren y que ayunen. Mujeres como María, la hermana de Lázaro y Marta. Marta afanada haciendo un montón de cosas, pero María se tomó ese tiempo para sentarse a los pies de Cristo y escuchar su palabra. Esas son las hermanas que Dios busca hoy. Dios busca una iglesia que sea sal, hombres santos como José, que cuando venga la tentación digamos no al pecado. Yo no voy a hacer este gran mal contra mi Dios y contra Potifar, mi prójimo, hermano. O sea, José dice, yo no quiero pecar contra Dios, pero yo no quiero también pecar contra mi prójimo. Ese era el corazón que tenía este hombre, hermanos. Este es el corazón que debemos tener nosotros acá. Dios quiere jóvenes llenos de fe como David. Yo me pongo a pensar esto, hermanos. David era quizás un adolescente como Daniel, un jovencito, hermanos. Y venía aquel hombre experto en guerra, malvado, asesino, altísimo, fuerte. Y él le dijo, ese filisteo incircunciso, lo voy a matar. Agarró piedras, se la tiró en la cabeza, aquí le pegó, luego le cortó la cabeza, porque él tenía tal confianza en Dios, hermanos.
Esos son los hombres que Dios busca hoy. Y Él busca una iglesia como la de los Hechos, llena de fe y del Espíritu Santo de Dios. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a orar. Ya no vamos a hacer la Santa Cena hoy, hermanos.